Y esta mañana quiero compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón sobre el cansancio. Y cuando Dios me habló sobre el cansancio, yo dije, Señor, yo no elegiría, ¿viste cuando querés decirle a Dios qué hacer? Digo, yo no elegiría hablar de cansancio en un enero, porque es como enero ya estamos renovados, salieron de vacaciones, tenemos como esa energía para empezar el año, pero luego Dios fue aclarando en mi corazón lo que quería hablarnos y yo dije, sí, tiene todo sentido. Y quiero empezar leyendo con ustedes un texto. Si trajiste Biblia o tenés Biblia en tu celular y querés abrir conmigo, vamos a leer Isaías 40, del verso 28 al 31. Es un texto muy conocido, quizás ya lo escuchaste, que habla sobre cómo Dios trata nuestro cansancio. Así que vamos a leer del 28 al 31 de Isaías 40 y dice así: ¿Acaso no lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga. Su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con asas como águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! Vamos a aprender de este pasaje qué es lo que Dios nos enseña sobre cómo manejar nuestro cansancio. Y quiero empezar con una historia porque hace unos años atrás, Meli todavía no tenía un año, Dani no había nacido. Habíamos tenido un año muy lleno con la iglesia, en el trabajo, con muchos pacientes, muchas cosas, y yo llegué a fin de año, como todos los años, cansada, ¿no? Y en general yo soy una persona que en enero estoy muy renovada. Para mí enero tiene medio esa cosa mágica de que todo vuelve a empezar y yo escribo mis metas. Si ustedes no hacen eso, quiero animarte a agarrar un cuadernito y escribir tus propósitos para este año en tu familia, en tu vida con Dios, en tu vida financiera, en tu trabajo, en tu ministerio. Escribir a dónde querés llegar, qué cosas querés hacer. Hacerlo en oración, pedir que Dios ponga cosas en tu corazón y esto como que te da un enfoque de algo por alcanzar en este año. Y yo suelo hacer esto, entonces estoy como con toda la energía para enero, pero diciembre no es así. Diciembre estoy cansada de todo el año, ¿no? Y solemos ser así. Entonces salimos de vacaciones con Rodo, fuimos a viajar acá a una ciudad de Argentina y íbamos a quedarnos en un hotel. Entonces, imagínense, yo tenía una bebé chiquita, no me acuerdo cuántos meses tenía Meli, pero el hecho de no tener que cocinar, no tener que limpiar la casa, las madres me entenderán, ya es una recontra vacaciones. Encima estar en otra ciudad, poder pasear, disfrutar, sacar unos días y no tener la responsabilidad. Creo que lo lindo de las vacaciones, en realidad viajes o no, tengas la cantidad de plata que tengas, lo lindo de las vacaciones es no tener encima el peso de la responsabilidad de tengo que levantarme a tal hora, tengo que trabajar, ¿no? Y entonces eso como que yo estaba súper emocionada por esas vacaciones. Y salimos y fuimos con Rodo y pasó el primer día en el hotel, re linda la ciudad, paseando, restaurante, todo esto. El segundo día, el tercer día. Y en el tercer día de esas vacaciones me dio una crisis de llanto, pero una crisis de llanto mal. Y yo lloré porque en estos 3 días paseando, disfrutando, sin tener que cocinar, arreglar la casa, que yo creía que era toda la razón de mi cansancio, en estos 3 días, 72 horas de descanso, no me había salido del corazón el cansancio. Y me dio una crisis de llanto porque esas vacaciones eran como mi última esperanza. ¿Viste cuando vos estás muy cansado y decís 20 días para las vacaciones, 14 días para... Es como que en las vacaciones todo se resuelve. Yo estaba así, entonces cuando estoy ahí, estoy disfrutando, estamos paseando y no se me fue, yo dije, estoy en el horno porque voy a volver y voy a volver cansada. ¿Y qué hago si tengo que empezar un año cansada?
Y no sé si eso ya les pasó a ustedes, que venga un feriado, un fin de largo, unas vacaciones, un viaje, lo que seas, y que vos estés con toda tu expectativa de que este feriado voy a descansar, este fin de largo me va a renovar las fuerzas. Y pasa, y vos volvés a la facu, a tu trabajo, a la familia, y cuando volvés decís, no, estoy cansado, o sea, no sirvió. Y te agarra una desesperación porque decís, si el descanso no me descansó, ¿cómo voy a seguir? ¿Sí o no? Pero la cosa es que hay dos tipos de cansancio. Y eso es lo que me enseñó este viaje. Hay un cansancio físico. Por ejemplo, cuando vos tenés un día de mudanza. Tenés un día de mudanza que primero pasaste los últimos 15 días poniendo cosas en cajas, levantando peso, desarmando tu casa. Y ese día de mudanza te despertas temprano, bajas las cosas al flete y cargar cosas y cargar muebles y llegas a la otra casa y tienes que descargar todo y empezar a arreglar. Llega el fin de día, estás muerto, ¿sí o no? Y necesitas descansar. Una ducha, una buena ducha caliente, una cama, unas 8 horitas de sueño, una buena cena y vas a despertarte renovado. Y ese es el cansancio más fácil de resolver, ¿ok? Ese es el cansancio que se pueden resolver en vacaciones, en un feriado, en un descanso, en un programa que hagas de algo que te guste. Pero hay otro tipo de cansancio, que es un cansancio interior, que es el que estés cansado de lidiar con una circunstancia difícil, que estés cansado de esperar por algo que no pasa, que estés cansado de no encontrar tu propósito, de sentir que no estás haciendo lo que deberías estar haciendo con tu vida, no deberías estar haciendo este trabajo, no deberías estar estudiando esa carrera, no deberías estar en esta etapa de tu vida viviendo esto, deberías estar viviendo otra cosa y eso emocionalmente te cansa. El cansancio de tratar de cambiar a otras personas, ¿no? Pasaste todo el año manejando una situación en tu familia, en tu trabajo, donde tenés el intento de cambiar a otra persona. Para los que son recién casados y creen, porque yo sé que todo recién casado cree esto, que en algún momento vas a cambiar a tu marido y a tu esposa. Es como, no, nos casamos así, pero yo con 1 o 2 años de casado le voy a arreglar esto. Bueno, acá estoy yo con 18 años de casada para decirles que nadie cambia a su esposo y a su esposa. Así que te voy a hacer un favor, te voy a hacer ahorrar tiempo y energía. Entonces desistí desde ya, porque yo llevé muchos años hablando cosas con Rodo conmigo para llegar a la conclusión que el único que nos transforma es Dios. Entonces a veces uno está en una circunstancia así, donde está tratando de cambiar a circunstancias o a personas y está cansado. Y la noticia que tengo para darte es que este tipo de cansancio no se resuelve con el descanso. Vos podés salir a cuantas vacaciones quieras y vas a volver cansado. Y era exactamente esto lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en este pasaje. Acá en Isaías 40, cuando Dios les dice, primero empieza diciendo, ustedes por ahí no se enteraron, pero yo el Señor no me canso, no me fatigo, nunca. Y entonces Dios empieza a hablar con su pueblo sobre renovar fuerzas. Y termina diciendo que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán con asas como de águila, correrán y no se cansarán. Así que ya la promesa no es renovar fuerzas cuando estés cansado, sino que la promesa es no cansarse. Y cuando vos te pones a estudiar ¿en qué momento estaba Israel cuando Dios habla esto? Porque por ahí conocemos el pasaje, pero no sabemos en qué contexto estaba. El pueblo de Israel estaba hacía ya varios años exilado en Babilonia. Entonces estaba viviendo un tiempo muy, muy, muy duro. No estaba en su país, no podía adorar a Dios, no tenía su templo, no tenía sus ritos, no tenían sus familiares, porque muchos de ellos habían sido exilados, separados de la familia. Estaban cansados, pero no solamente cansados de esa esclavitud, de estar en otro país haciendo lo que les decían que tenían que hacer, cansados de estar lejos de su casa, de estar lejos de su familia,
de no tener acceso a la presencia de Dios como tenían antes, de no estar escuchando a Dios. Era un tiempo muy, muy duro para Israel. Y eso ya hacía varios años. Entonces el cansancio con el que ellos se encontraban acá no era un cansancio físico. No es que si Dios decía, les voy a dar un viaje a Israel en el hotel 5 estrellas y 5 días renuevan sus fuerzas y vuelven. No resuelve. Y para agravar la situación, estaba por delante de ellos, ya muy cerquita, en este capítulo 40, que Dios los iba a hacer regresar a Israel, pero ellos tendrían que reconstruir todo, literal, reconstruir su vida. Imagínate que vos tengas que empezar algo nuevo estando cansado. Entonces era el cansancio de la circunstancia, de estar siendo oprimidos en Babilonia, de estar lejos de Dios, lejos de su casa, lejos de su familia, y tener que volver a un país y empezar a reconstruir todo. Es como agotados, quemados, exhaustos, como quieras. Y entonces ellos buscan a Dios, como siempre, cuando Israel, paréntesis, cuando nosotros estamos en problemas, estamos mal, volvemos a Dios y decimos, Señor, no puedo. Y Dios habla con Israel este pasaje. Y Dios empieza hablando del cansancio. Y Él dice, ¿no saben ustedes que yo no me canso, no me fatigo? Y que fortalezco al cansado y doy fuerzas al débil. Dios es tan maravilloso que Dios se identifica con nuestras circunstancias cuando lo buscamos. Entonces Dios es como que está diciendo, yo sé que están cansados, pero yo les voy a multiplicar las fuerzas. ¿Por qué? Porque el gran problema del cansancio es que el cansancio interior, este segundo tipo de cansancio que estoy hablando, trae desánimo. Cuando vos estás cansado de una circunstancia, estás cansado emocionalmente, empezás a estar desanimado. Y con desánimo o con tristeza no vas a lograr avanzar en ninguna área de tu vida. Puede ser que tu cansancio sea con el trabajo, pero no te va a afectar solamente en el trabajo. Te vas a desanimar con Dios, con el ministerio, con tu familia, con tus proyectos, con tus finanzas. Te vas a desanimar porque estás cansado. Y ese es el gran problema del cansancio, que el cansancio al sacarnos fuerzas, sin fuerzas no podemos hacer nada. Entonces, el peligro de mantener al pueblo de Dios, a Israel, a vos, a mí, cansados, es que jamás entrarían a los propósitos de Dios para ellos. Por eso es que es tan interesante para Satanás mantenernos cansados. Porque si estamos cansados nos vamos a desanimar y desanimados no vamos a entrar a los propósitos de Dios para nosotros. De hecho, creo que uno de los males de este siglo es el cansancio crónico. El otro día leía como una noticia de que estaban investigando si el COVID que tuvimos en 2020, 21, 22, la pandemia, pero si el virus del COVID podría dejar una secuela en todas las personas que tuvieron COVID, que fue 60% del mundo, que es un cansancio crónico. ¿Y es por qué están investigando eso? Porque es más o menos así, todos están cansados. O sea, el 80% de la población, si yo hago una encuesta ahora y digo, quiero que me digan quién acá está, no físicamente cansado que hizo un esfuerzo, pero quién está cansado de algo en su vida. Más de la mitad de los que están acá van a decir que están cansados. Entonces, claro, como los psicólogos, psiquiatras, médicos empiezan a ver que todos están cansados, es, bueno, vamos a buscar la causa. Quizá ese virus que nos atacó a todos dejó una secuela que es el cansancio crónico. Entonces, no tenemos ánimo para hacer nada, sin hablar de la depresión, de los problemas psicológicos que vemos. Entonces, ¿de dónde viene nuestro cansancio? Y yo creo que sí, es un mal de este siglo, es que Satanás está implementando todas sus estrategias para mantenernos cansados, porque así nos desanima y nos desenfoca de entrar a los propósitos de Dios. ¿Tiene sentido? Pero Dios tiene una estrategia para vencer al cansancio, que es lo que estaba tratando de hablar acá con Israel, que es lo que creo que Dios nos quiere hablar a nosotros hoy. Y es que Dios promete para su pueblo un renuevo
sobrenatural. No es un renuevo de ir a Maldivas, all inclusive, comer rico, descansar, fotos instagramables. No es ese tipo de descanso. Dios lo que nos está prometiendo es que en su presencia Él nos va a renovar las fuerzas, no físicas solamente, sino interiores. Y que vamos a salir de su presencia llenos de fuerza y vigor para no volver a cansarnos y poder avanzar hacia sus propósitos. Gente, una persona con fuerzas, sin cansancio, es imparable. Yo les digo por Dani. Dani duerme 12 horas por noche sin despertarse. Gloria a Dios. Duerme mucho, pero cuando Dani abre los ojos, ¡pling!, su energía está 1000% desde ese momento. No es que Dani se despierta como, no, Dani sale corriendo de la cama, hablando, agarra sus autos y dice, bueno, Dani despertó. Y está así todo el día. Pero no me puedo quejar porque duerme 12 horas por noche. Todo el día. Es incansable. Vos le llevas a saltar en una cama elástica, le llevas a estar 8 horas en una pileta, nada, no importa, él va a salir y es como, Dios, ¿de dónde viene la energía que el Señor le regaló a Dani? Dios mío, y la fuerza. Ahora, yo me imagino, ¿qué podría hacer Dios con nosotros si somos así en nuestro corazón? Si somos imparables, si estamos, pero con Dios, con mis propósitos para el ministerio, para mi vida profesional, para mi familia. Tengo energía, tengo fuerzas para alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Eso es lo que quiere Dios. Y lo que Dios está tratando de decir acá es, Israel, es imposible que tengas estas fuerzas lejos de mí. Vos de hecho podés ser una persona que no trabaja, que no estudia, un mantenido. Puede ser pero muy bien mantenido, y vas a estar cansado por las cosas que tenés que lidiar en tu vida. Entonces lo que Dios está prometiendo acá es, si vos venís a mi presencia y permitís que yo te renueve las fuerzas, aunque estés en esas circunstancias, vas a estar renovado. Que es lo contrario de lo que Satanás quiere hacer con nosotros, es estancarnos por falta de fuerzas. Así que eso me hizo acordar, en Primera de Reyes hay una historia de Elías, de cuando Elías está siendo perseguido por Jezabel. Él recién había expuesto a los profetas de Baal porque había orado para que Dios mandara fuego. ¿Se acuerdan de esa historia? Sobre el altar de Dios, y avergonzó a todos los profetas de Baal, los destruyó, y fue una gran victoria, pero él sale cansado. Él sale cansado espiritualmente porque estuvo peleando con 300 profetas del enemigo y una mujer endemoniada que lo quiere perseguir, y él está tan cansado que él se mete al desierto y dice, Señor, mátame. Hice lo que tenía que hacer, expuse al enemigo, pero ahora esa mujer, esa endemoniada me quiere matar, yo no tengo más fuerzas, así que hasta acá vine, mátame. Y Dios lo que hace es que da un encuentro sobrenatural para Elías con su presencia, donde un ángel viene y le da una comida, pero no una comida de nuestra tierra. El ángel aparece para Elías y le da una comida espiritual, una comida sobrenatural, y le dice, come esto, estás cansadito, toma asiento, come esa comidita. Y con esa comida dice la Biblia que Elías caminó 40 días y no comió más. Que el sustento que le dio esa comida le dio fuerzas para caminar 40 días. Así que vos no tendrás que hacer mucho esfuerzo para entender que esa comida era una comida sobrenatural, porque vos te podés comer 8000 panchos como Johnny. Cuando le invites a comer panchos a Johnny, calcula como 15 panchos. Y no vas a tener fuerzas para caminar 40 días. En 6 horas, 12, 24, vas a estar caminando por el piso.
Pero esa comida que Dios le da a Elías, que le renueva las fuerzas, era una comida espiritual. Era algo que venía de la presencia de Dios. Y saben que es muy loco. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, que sí necesitamos pan, necesitamos alimento, comida, pero dice, sino de, ¿quién sabe? De toda palabra de Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, literal, es un alimento para nuestro interior, que nos renueva las fuerzas, ¿ok? Que nos llena de energía. Pero Dios también dice en el libro de Juan, capítulo 6, yo soy el pan de la vida. Jesús dice, o sea, la Biblia dice que la palabra es comida, pero también dice que Él es comida. De hecho, Él es el pan que fue partido por nosotros en la cruz. Entonces, esa comida espiritual que comió Elías, que le renovó las fuerzas y que le permitió correr quizás 40 veces más de lo que una comida natural, es Jesús. Jesús es nuestra fuerza. No es solo que Él nos da fuerza, es que Él es las fuerzas. Entonces, cuando estamos en su presencia, cuando estamos con Él, solo de estar, ¿viste cuando pones una esponja en un balde con vinagre, por ejemplo? Vos le pones ahí y esa esponja absorbe todo ese vinagre o lo que sea que pongas ahí. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios para adorarlo, para orar, y estamos inmersos en Jesús, chupamos de Él, de la persona de Jesús, fuerzas para hacer y correr y caminar y volar para las cosas que Dios tiene para nosotros. A tal punto de que las personas nos digan, ¿cómo puedes hacer todas esas cosas y no cansarte? Es que no puedo. Solo estoy haciendo todas esas cosas y no cansándome porque Jesús cada día es mis fuerzas y mi renuevo. También me acordé de esa vez que Pablo y Silas están en la cárcel, ya en el Nuevo Testamento, y están desde hace muchos días huyendo de las autoridades de la ciudad que estaba persiguiendo a los cristianos. Ellos no podían predicar, no podían libremente esparcir el evangelio, entonces eran perseguidos, estaban huyendo por todos lados y terminan en la cárcel y seguramente estaban cansados. Pero la Biblia dice que ellos sacaron fuerzas de su interior para empezar a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y están aún en esa circunstancia tan difícil, están adorando a Dios, cantando en la cárcel. Y Dios lo que hace es que viene y se mueve de manera sobrenatural, rompe la cárcel. Todos huyen, no solo ellos. El responsable por la cárcel se convierte, ellos van a su casa, pasan milagros, vuelven, empiezan a plantar la iglesia. Vos decís, wow, pero ¿de dónde pueden tener fuerzas? O sea, yo, si me pongo a pensar, y te invito a que hagas eso, pasaste toda la noche preso, mala comida si es que te dieron de comer y de beber algo, sudado, sin ducharse, lejos de tu familia. Los últimos 8 días estabas huyendo de lado a lado porque las autoridades te querían prender, no viste a tu familia, no viste a tu esposa, a tus hijos. Estás en una circunstancia bien dura. Dios milagrosamente abre la cárcel. Vos podés salir corriendo y te parás a evangelizar al tipo que te tenía atado. Yo le digo que venga un misionero a aclararte las cosas después. Yo me voy a mi casa a bañarme, a descansar, a estar con mi familia, pero esos tipos no. Salen, están predicando, se convierte el tipo. El tipo dice, por favor, vengan a mi casa. ¿Cómo no? Van a su casa, le predican a la familia, son bautizados con el Espíritu Santo. Vos decís, ¿de dónde tienen esa energía? ¿Cómo no se cansan? Entonces, la Biblia claramente nos muestra que hay un renuevo que no es de este mundo. Y no estoy hablando en contra de las vacaciones. Salgan de vacaciones. Tomen sus feriados, sus fines largos, descansen. Pero esto lo que va a hacer es resolver tu cansancio físico. Pero para todo otro tipo de cansancio emocional, espiritual, de las circunstancias, la única solución es ir a la presencia de Dios y ser sobrenaturalmente renovados. Ahora, esto es a diario. Tenemos que entender de una vez por todas
la importancia de nuestro tiempo diario con Dios. No es algo que un cristiano puede dejar a un costado. Cuando necesite voy a orar, cuando no necesite no voy a orar. Dios solo puede renovar las fuerzas de los que están en su presencia y quiere renovar las fuerzas de los que están en su presencia. Así que a veces estamos recontra cansados, clamando a Dios, pero no estamos yendo cada día a su presencia, a su palabra, a estar inmersos y ser renovados. Y algo que me encanta de este pasaje, aprendimos con el pastor Harold, que vino el año pasado de Brasil, algo que me quedó muy grabado. Y es que el último verso, el 31 de este capítulo, dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y ese verbo esperar que se usa ahí en ese versículo, los que esperan en el Señor, algunas versiones traducen los que confían en el Señor, pero la palabra original que se usa ahí es esperar, no confiar. Es que se puede usar confiar como el hecho de que vos tenés tu espera, ¿no? Tu confianza puesta en el Señor, pero el original es los que esperan en el Señor. Y esa palabra que se usa ahí para esperar se llama kavak en el original. Y lo que significa literalmente es esperar con actitud activa. Ahora, ¿qué es esperar con actitud activa? Porque cuando uno lee esperar, no sé, se imagina la sala de espera de un consultorio médico, que es sentarse y estar mirando al techo o al celu hasta que alguien diga: Ana miró, ¡ay, por fin me ves! Pero esto no es lo que dice ese verso. Esperar con actitud activa o esperar activamente. Y es la ilustración más cercana a esto, es cómo espera un mozo que está sirviendo una mesa. Entonces, si vos vas a un buen restaurante que tiene mozos muy entrenados y que el mismo mozo no tiene que servir 85 mesas, sino solo 3 o 4 mesas, ese mozo lo que hace es que se para cerca de las mesas que tiene que atender. Se para con ¿cómo se llama? El mantelcito, ¿viste? La servilleta. Y está ahí listo. Y está mirando las mesas que tiene que servir. Pero está ahí. No es que viene cada tanto y dice: ¿y te gustó el agua? ¿Querés otra cosa? Y te traigo, te sugiero. ¿Qué pediste? No, te cambio, te traigo otra cosa. Y sale y vuelve y te dice: ¿ya decidieron? Y sale. Y vos decís: no, estamos esperando a alguien. Y el mozo viene ¿y para cuándo, chicos, piden? No, el mozo está esperando. Cuando vos le hagas, viene. Ahí. Y vos le decís y sale, hace lo que tiene que hacer y vuelve a esperar. Esa es la espera de este verso. Ahora, vos sos el mozo y el Señor es el que está en la mesa. Entonces, esperar en el Señor es estar tan cercano y tan atento que vos puedas ver cuando Dios dice: ahora sí te quiero decir algo. Ahora sí tengo algo que pedirte. Pero no es que vos le estés diciendo: Señor, ¿para cuándo? Vos estás esperando, pero esperando que ni bien Dios se manifiesta, vos estás ahí. ¿Ok? De hecho, quiero leer un verso con ustedes que habla exactamente esto. Está en Salmo 123, verso 2. Miren qué loco que encontré esto en la Biblia y dice así: así como los esclavos dirigen la mirada hacia la mano de su amo, y como las esclavas dirigen la mirada hacia la mano de su ama, así dirigimos nosotros nuestra mirada al Señor nuestro Dios hasta que nos mire con compasión. Literal. Salmo 123, 2 dice: así como un esclavo está mirando a su Señor y el momento que su Señor diga, va y le sirve y hace lo que quiere, dice: así nosotros estamos con nuestra mirada puesta en el Señor para que se dirija a nosotros con compasión. Entonces, esa espera en el Señor es una espera activa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que Dios te renueve las fuerzas, porque el verso dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Vos tenés que estar cerca de Dios, atento a Dios,
y tenés que escucharlo. Entonces, no es gente solo, ya es algo. Pero no es solo que vos entres a tu cuarto de oración, tu tiempo de oración, y como la narración de un partido de fútbol. Tenemos un meme de la iglesia que hicimos hace muchos años en TikTok, que es cuando dejo para orar todo lo que tengo que orar a las 12 de la noche. Y que vos entres a tu cuarto de oración y Señor, que el sueldo, que la esposa, que la suegra, que eso, que lo otro, que mi problema, que mi salud, que bla, 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 y te vayas. No te digo que no te va a servir, estás descargando, pero eso no es esperar en el Señor. Esperar en el Señor es entrar, hablar todo lo que tengas que hablar, descargar de tu pecho, pero luego vas a estar en silencio, con esa actitud de espera activa, ahí, y decir, Señor, te escucho. Pero Dios está en silencio. Excelente, vos sos el mozo, Él es el Señor, espera que hable. Pero no te vas. ¿Ya se imaginaron si entras a un restaurante, te sentás, el mozo te trae la carta, ¿no? Se aleja un poco, espera un minuto, vos no pedís nada, y así, y se va. Y vos decís, che, se fue el mozo. No, tardaste mucho. Eso es lo que hacemos con Dios. Bueno, Señor, voy a hacer mi devocional. Primero, narramos el partido de fútbol. Y luego, bueno, Señor, te escucho. Ay, hoy Dios no apareció, el techo está de bronce. Y nos vamos. Y es como, no. Lo que dice el texto es que para renovar tus fuerzas o no cansarse, tenés que esperar en el Señor, esperar que te hable, buscarlo hasta que te hable, ayunar, estar en su presencia. Quiero enseñarles algo que me cambió hace muchos años la forma de hacer mi tiempo devocional, que es que no importa cuánto tengo que hablar, interceder, pedir, lo que sea, todos los días, de hecho, esa es la parte que más me gusta. Rodo siempre dice, ¿vos te dormís en tu devocional? Porque esa es la parte que más me gusta, que es, yo pongo alabanzas, adoración, tengo mi playlist brutal que me lleva al santo lugar. Vos elegís tus canciones, esas que te conectas con Dios mucho, que tienen que ver con tu conversión. Bueno, hace tu playlist. A mí me gusta estar arrodillada. No sé por qué, pero puedes estar caminando, puedes estar sentado, pero pone una playlist de adoración posta y vas a estar en completo silencio en la presencia de Dios, escuchando esa adoración, inmerso como una esponja en su presencia. Y fíjate si Dios no te va a hablar. A veces entro y digo, tengo una lista, yo tengo una lista en mi celu de los pedidos de oración de ustedes, de cosas que me van compartiendo, la iglesia de mi vida tengo, y a veces entro y digo, hoy full voy a orar por toda esa lista de pedidos, pero antes voy a hacer mi tiempo de conectar con Dios. Me arrodillo, pongo esto y estoy más de hora y nunca llego a la lista. Lo que para mí es mejor, antes esto que empezar por la lista y nunca estar en la presencia de Dios. Pero cuando me levanto de ahí, yo no sé explicarles esas ganas, esa fuerza, esa energía de salir corriendo hasta y hacia los propósitos de Dios. Me siento como Dani cuando se despierta a la mañana. Vamos por todo esto y más, porque Dios es el que me está renovando. Así que para renovar nuestras fuerzas, además de descansar, dormir, tomarnos las vacaciones, excelente, necesitamos tiempo en la presencia de Dios, permitir que Él nos renueve de manera sobrenatural, comer, así como comemos el alimento, comer de la presencia de Jesús y escucharlo. Porque si vos hablas, pero no escuchas, no es una interacción, esa falta de escuchar la voz de Dios también te va a cansar, porque no vas a tomar las decisiones o las actitudes que te llevan a los propósitos de Dios. Y eso te cansa, porque sentís que estás caminando en círculos. Para tomar esas decisiones correctas necesitas escuchar de Dios. Así que esta mañana quiero orar, porque este año no quiero que pase que cualquiera de ustedes llegue a febrero, marzo, junio y diga, no doy más.
No doy más y no es que necesito vacaciones. Estoy cansada en mi interior, estoy cansada de esa circunstancia, estoy cansada de lo que estoy luchando. Que mucho antes que eso aprendamos a ser renovados en el Señor y que incluso llegue diciembre y que si bien físicamente podamos estar cansados, sigamos con esa misma energía, porque el que nos está renovando es el Señor. Amén. Así que voy a invitarte a que cierres tus ojos.